Amigos de las redes sociales, muy buenas tardes. Esta semana quisiera continuar con el tema que abordamos la semana pasada, que tiene que ver con la importancia de tener un testamento, de hacer nuestro testamento. Vamos a comentar un poquito qué sucede cuando no tenemos un testamento. ¿Qué sucede cuando llega una persona a fallecer sin haber dejado un testamento? Pero antes quisiera aclarar que no pretendo dar aquí una clase de derecho ni un formulario del procedimiento. Para eso está nuestro Código Civil y nuestro Código de Procedimientos Civiles, sino más bien pretendo responder a las preguntas más comunes, a las dudas más comunes que hay entre nuestros clientes, entre nuestros amigos, y que nos han hecho llegar a través de las redes sociales o de manera personal con quienes nos han hecho favor de visitarnos. Y ese es el objetivo, tratar de contestar algunas preguntas en ese sentido. Y bien, ¿qué sucede cuando no tenemos un testamento? Cuando la persona fallece sin dejar un testamento, las propiedades, sus bienes y derechos quedan intestados. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es iniciar un juicio sucesorio intestamentario. Este juicio debe iniciarse ante un juez de lo familiar. Para el caso de Jalpan o de la Sierra Gorda de Querétaro, lo iniciamos ante el juzgado mixto de primera instancia, porque no tenemos aquí juzgados familiares. Pero quisiera compartirles este dato. A nivel nacional, alrededor del 80% de los casos tienen que ver con sucesiones. Es decir, muchos de los asuntos que se llevan en litigio ante los juzgados familiares tienen que ver con propiedades que quedaron intestadas y que se encuentran en proceso. Entonces esto es muy común, muy común, más de lo que ustedes se imaginan. Ahora, si nosotros tenemos una situación de alguna propiedad que quedó intestada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues iniciar el juicio ante los juzgados que ya comenté, y tenemos que debemos acreditar que el autor de la herencia falleció. Esto se hace con el acta de defunción. Debemos acreditar también que tenemos alguna relación o que somos herederos o posibles herederos o beneficiarios de la herencia. Esto se hace acreditando la relación consanguínea que tenemos con el autor de dicha herencia. Es importante también señalar que hay muchos mitos, muchas ideas erróneas que se tienen en la parte que tiene que ver con el nombramiento del albacea. Yo había comentado la semana pasada que el albacea generalmente se nombra cuando se hace el testamento, pero si no hay testamento, obviamente no hay albacea, y deberá nombrarse un albacea de entre las personas que van a heredar. Y se cree erróneamente que el albacea es aquel que puede hacer y deshacer lo que quiera con la herencia. Esto es totalmente falso. El albacea es nombrado por acuerdo de la mayoría de los herederos y es alguien que administra los bienes, que se encarga, pudiéramos resumirlo en que es el representante del autor de la herencia, ¿sí? Y está obligado también a rendir cuentas. Pero bueno, es muy común que cuando estamos en esta situación, en casi todos los juicios que nosotros llevamos aquí en el despacho, tenemos conflicto. Los herederos no se ponen de acuerdo. Algunos quieren cierta propiedad, o más bien más de uno quieren la misma propiedad. ¿Por qué a ti te toca esa parte? ¿Por qué a mí me toca esta? ¿Por qué te tocó más? Es muy complicado. Lo mejor, y sobre todo hay un ingrediente extraordinario que también viene generalmente a complicar las cosas, y esto es la intervención de alguna persona que no es de la familia. Es la suegra, es el suegro, la esposa de alguno de los herederos o cualquier otro integrante que suele venir a dar todo tipo de consejos sin tener el conocimiento previo, y que solamente viene a complicar las cosas. Eso es lo que la experiencia nos ha enseñado
en la mayoría de los juicios que tenemos. Es importante mencionar que no todos, por el hecho de ser familiares directos, pueden heredar. Ahí también nuestro Código Civil contempla algunas situaciones en las cuales, a pesar de ser familiares directos, no pueden ser herederos. Y esto es que hayan cometido algún delito o alguna falta en contra del autor de la herencia, o bien que teniendo la obligación de otorgar alimentos a la mamá o al papá, al autor de la herencia, no lo hayan hecho. Esto los excluye, ¿sí?, por ley, de recibir herencia. Este también es un tema bastante común. Vienen nuestros clientes y nos dicen: oye, es que la persona que, o uno de nuestros hermanos, uno de los herederos que está también reclamando herencia, pues se portó mal con la mamá o con el papá, ¿no? Traía ahí un juicio, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una causal, amigos, es una causal. No por el solo hecho de ser familiar directo significa que necesariamente tengas que ser heredero. Pudiera ser el caso de que por ley esa persona quedó excluida por haber cometido alguna falta en contra del autor de la herencia. Amigos, como lo señalaba la semana pasada, lo mejor es dejar un testamento. Cuando no hay testamento, se tiene la posibilidad de que el autor de la herencia haya dejado hijos registrados fuera del matrimonio, o que tenga alguna otra relación de pareja, y claro, ellos también acuden a tocar la puerta y tienen derecho para hacerlo. Esto generalmente complica las cosas, y este tipo de complicaciones o de intervenciones es lo que al final hace que los juicios sucesorios intestamentarios sean muy tardados. Por eso yo quisiera terminar invitándolos a aprovechar todavía el mes del testamento. Todavía tenemos todo lo que es el mes de septiembre. En algunas ocasiones se extiende al mes de octubre para que hagan su testamento. Pueden acudir directamente con el notario, pueden acudir con nosotros, quienes podemos asesorarles sobre los requisitos y algún proyecto de la distribución de sus bienes para facilitarles el proceso. Estamos a sus órdenes. Incluso, decía yo ahorita, no pretendo darles una clase de derecho ni un formulario de lo que es todo el proceso de las 4 etapas que se lleva al juicio sucesorio testamentario, sino más bien hablarles un poquito del proceso de manera general y ponernos a sus órdenes. Si necesitasen alguna asesoría en ese sentido, nos especializamos precisamente en eso, en los temas inmobiliarios, y con mucho gusto su servidor o cualquiera de nuestros compañeros del equipo les atiende para brindarles la información. Estamos planeando con el equipo implementar un programa para poder atenderles o brindarles asesoría de manera gratuita en un cierto día de la semana. Esto es apenas un proyecto, lo estamos revisando y más adelante les estaremos dando a conocer qué días y en qué horarios o qué día de la semana vamos a poder brindarles una asesoría gratuita en materia inmobiliaria. Como siempre, les agradezco mucho su atención y quedamos a sus órdenes. Recibimos con mucho gusto sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas para el próximo tema que habremos de abordar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.